9:17 de esta mañana y desde que empezó este mes hemos tenido casos de atragantamiento y en este sentido queremos hablar por supuesto con un experto. Nuestro compañero Natanael Cáceres ya está en compañía de nuestro entrevistado. ¿Cómo estás, Nata? Buenos días. Sí, muy buenos días, Amalia. Efectivamente, se registró un nuevo caso de emergencia pediátrica y esta vez muy lejos de aquí de Asunción, lo que pone nuevamente sobre la mesa el debate justamente de la necesidad de descentralizar lo que es la atención médica especializada. Estamos con el doctor Carlos Morínigo. Bueno, doctor, también llamaba un poco la atención, ¿verdad?, el ofrecimiento que usted hacía de capacitar a los personales ya fuera de Asunción, como en la zona del Chaco, pues más de 700 kilómetros, en este caso tuvo que viajar este paciente para ser atendido y eso también me imagino que tiene su riesgo por la espera, por el tiempo y todo el trayecto. Y antes que nada, muy buenos días. Muy buenos días a vos, toda la teleaudiencia, Amalia ahí en piso. En realidad sí, una cosa que nos está llamando la atención hoy en día, en este año, en estos 20 días, 4 casos de niños que acudieron al INERAM por ingesta y atascamiento en esófago de monedas de distintas zonas del país. El más lejano fue un niño de 3 años que vino de Puerto Limpo, 780 kilómetros, con una atascada con una moneda de 500 guaraníes que llevó aquí al INERAM y lo pudimos extraer. Ahora, el tema es la distancia, los recursos que se utilizan para trasladarlo, es una zona lejana. Entonces, lo que nosotros pretendemos ahora como centro de referencia y formación, también llevar estas capacidades al interior, ¿verdad? Porque en estos casos de atascamiento de monedas en el esófago, podemos utilizar con personal capacitado, con la responsabilidad correspondiente y con los instrumentos adecuados, evaluando si el servicio tiene la capacidad para hacer, podemos darle estas competencias, capacitar al personal, enseñarle, acompañarle, para que ellos puedan hacer los primeros auxilios en su localidad y en el caso de que encuentren dificultad, derivar el paciente a la capital, ¿verdad? Entonces, cambiar un poco ese concepto de llevar especialistas a solucionar el problema y traerlos nuevamente, sino que darle a ellos la capacidad de que ellos tengan en una primera instancia el poder resolutivo y si ahí no lo hacen, entonces traerlo a Asunción. Porque sabemos que dotar de personal especializado es complejo aún debido a que no tenemos muchos especialistas. Y estos lugares en Puerto Limpo, en Bahía Negra, de repente hasta Carmelo Peralta, por ahí que están nuestros compañeros, es difícil a veces que lleguen especialistas de todas las ramas de la medicina. Entonces debemos ir formando en lo básico para que ellos puedan resolver o hacer un diagnóstico correcto y luego derivar a Asunción. Bueno, una vez que reciben esta capacitación, doctor, para hablar de los elementos que de repente se utiliza para este tipo de extracciones específicamente, ¿son elementos, digamos, muy costosos o va a costar poder dotar de estos elementos a los personales para descentralizar un poco esta situación aquí? En estos casos de moneda no son costosos y les aseguro que están en la urgencia, a disposición. Es adquirir la competencia, que el colega tenga el conocimiento, que haya también la decisión de querer hacer. Entonces ahí nosotros le formamos. Evidentemente, eso se hace una evaluación de que si el servicio está adecuado, de que va a tener seguridad el paciente. ¿Por qué es importante hablar de eso? Porque la seguridad del paciente es lo primordial. Si el paciente va a estar seguro, porque en la medicina es seguridad y no hacer daño. Entonces, que ellos puedan resolver ahí va a ser una maravilla, que a 780 kilómetros puedan resolver una cosa que de repente no tiene por qué tener complicaciones, pero como sabemos, cada ser humano es único y puede tener complicaciones en cualquier momento. Pero son casos que se pueden resolver allá perfectamente. Doctor, estos 4 casos que mencionó de este año, ¿alguno tuvo que derivar, por así decirlo, en una cirugía o la mayoría se hace la extracción
No sé si le decimos vía respiratoria o cómo. Absolutamente, ninguno de los cuatro, y el procedimiento duró exactamente 2 minutos y medio. Acá la cuestión es todo lo que se tiene que armar detrás de eso. El paciente debe ser evaluado, el anestesiólogo tiene que tener el cuidado de la vía aérea, el anestesiólogo tiene que tener el toque exacto para que la anestesia del paciente siga respirando, el cuidado post-anestesia, luego del procedimiento. Por el procedimiento en sí dura 2,5 minutos. Y después el control, ir a una sala de recuperación, y a las 6 horas el paciente está en su casa. Por último, doctor, ese llamado de atención a los padres, ¿verdad? Que tengan cuidado, porque sabemos que el niño, niña, cuando se va desarrollando, teniendo los dientes, siempre quiere llevar objetos a la boca, y es ahí cuando se da. Claro, es un llamado de atención a los padres de que las medidas preventivas tenemos que tener en cuenta siempre. En esta época en donde nosotros los niños, sobre todo, son más despiertos y están más, y toda la tecnología, a veces nos distraemos un poquitito, ver dónde le vamos a dejar a nuestros niños, sobre todo en esa etapa de 1 a 5 años donde meten todo en la boca, que no haya objetos pequeños, menores al tamaño de la apertura de la boca de la criatura, observar todo, no retirar tampoco la mirada del niño. Tenemos que estar atentos a las criaturas, porque en un minuto ocurre un accidente y no necesariamente es responsable el padre, sino que accidentes ocurren. Entonces la mejor forma es la prevención. Doctor, uno de los casos que a mí me tocó hablar juntamente contigo fue el de un grano de maíz, inclusive, que causó una obstrucción en una criatura. Sí, imagínate, ese niño estaba con su mamá y tirando el maíz a las gallinas, y uno él, otro la gallina, uno él, y en un segundo ocurren los accidentes. Entonces, tener en cuenta eso también, en base a esto que nosotros relatamos, que los padres tengan la experiencia correspondiente. Doctor, por último nada más, bueno, un grano de maíz, moneda, ¿qué fue el objeto más extraño que a usted le tocó rescatar justamente en este tipo de procedimientos? Un caso crítico que tuvimos fue el atascamiento de la mitad de la columna vertebral de un tareí, el pescado. Le dieron a una niña de 3 años el caldo de pescado, y eso quedó en la laringe, ocasionando casi la asfixia de la criatura. Ese fue un caso que recuerdo, vino del Guairá, que fue bastante emblemático y complicado porque realmente nunca había visto, ¿verdad? Y era aproximadamente 5 a 6 vértebras que quedaron atascadas en el medio de la laringe. ¿Y la criatura tenía cuánto? 3 años, 4 años tenía. Impresionante. Nata. Doctor, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Bueno, Amalia, sí, te escucho. Le quiero hacer una consulta al doctor, no sé si él me escucha. Sí, voy a poner acá en altavoz y te va a escuchar el doctor. Ahí te escucha, Amalia. Doctor, buenos días. Amalia te saluda. Acá está Jamie Allison también atentamente escuchándote. Viste que yo soy como muy curiosa siempre. Y vos decías que aparte de la experiencia, de los conocimientos que tienen que tener los profesionales para hacer este tipo de procedimientos, necesitan, por supuesto, un buen equipamiento. El equipamiento es tipo para hacer una endoscopía, entiendo yo. ¿No? Amalia, es un equipamiento que tenemos generalmente en la urgencia. Se necesita un laringoscopio, se necesita una sonda, una pinza de McGill, que es una pinza específica. Sí. Lástima, hubiera mostrado. No, pero son cosas, en el video que le envié a la compañera tuya está Sí. los elementos. Son cosas que tenemos, no es un endoscopio ni nada por el estilo. Generalmente el responsable de quitar las monedas ahí, el gastroenterólogo, el colega, utiliza el endoscopio para quitarlo, ¿verdad? Pero en el caso de que no haya, Amalia, se puede utilizar la técnica con extrema seguridad en un equipo multidisciplinario y solucionar el problema inmediatamente. Bien, bien, doctor, para saber y entender un poquito esas diferencias era mi consulta. Muchas gracias. Gracias por el contacto. Gracias también a Natanael Cáceres por estar ahí. Gracias. El doctor Carlos Morínigo conversando con nosotros acerca de esta situación que a cualquiera le puede pasar con su chiquito, también con los adultos mayores. Hemos visto casos de atragantamiento, sobre todo con algunos tipos de alimentos, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí hay que tener ciertos cuidados en la deglución.
Y lo que llama la atención ahora es la frecuencia con la que están ocurriendo. Ay, Digamos, sí. en una semana tuvo varios casos ya, y con respecto a monedas directamente. Sí, Bueno, sí. los chicos en etapa oral, creo que lo dice, es el nombre, ¿verdad? Sí. La etapa oral llevan todo a la boca. Bueno, los televidentes saben, así que yo puedo contar un poquito mi experiencia y decirles sobre todo el consejo que me dio a mí mi gastroenterólogo, uno de mis gastroenterólogos, para que no se enoje ninguno, el doctor Roberto Mura, que siempre me dice: Amalia, agua con gas. Agua con gas, no gaseosas. ¿Por qué? Porque el agua con gas lo que hace es de alguna u otra manera hacer que fluya más rápido los alimentos por el gas, sobre todo ya cuando hay algún problema de base o en este caso ya adultos mayores. Mira lo que esa moneda me da impresión. Esa es de 1000. Esa parece un poquito más grande. Más grande, Sí. es así por la imagen. Bueno, ahí está entonces, 9:28 de la mañana. Impresionante estas imágenes de cómo retiran esa moneda entonces.